Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Caritas in Veritate. Bienvenido Javier de Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar con ustedes otra vez más. Sí. Y qué gusto tenerte nuevamente. Vamos, una semana de tiempo, pero creo que ha sido necesario para darles un contenido fresco y de calidad, ya que hoy vamos a hablar de un tema, vaya que va a quedar chico el tiempo, y va a tratar sobre la modernidad jurídica. Bueno, ¿y cómo podemos introducirnos en ese tema, Javier? Sí, vamos a ver, es un tema, voy a intentar que no sea especialmente denso en cuanto al vocabulario y en cuanto al contenido, sabiendo que posiblemente no toda la audiencia esté iniciada en la disciplina del derecho, pero sí vamos a dar unas nociones básicas porque al final estamos tratando de caracterizar y desenmascarar la modernidad. Y la modernidad en su vertiente jurídica tiene unas consecuencias muy importantes en el mundo en el que vivimos, porque al final, seamos más próximos o menos al mundo del derecho, al final todos estamos regidos por leyes, todos debemos obedecer leyes, en muchas ocasiones leyes injustas, con lo cual entra también el asunto de la conciencia. Entonces yo creo que es importante, para poder arrojar luz sobre las conciencias precisamente, saber distinguir dónde se produce el giro de la modernidad. La modernidad parte de un sistema donde Dios es el centro y le da absolutamente la vuelta. Lógicamente no lo hace de golpe, sino que lo hace progresivamente. Entonces vamos a ver cuál es el mecanismo, cuál es el punto de apoyo sobre el que la palanca de la modernidad, digamos, pone boca abajo el derecho en su concepción tradicional como disciplina moral y como disciplina que tiene como fin último a Dios. Dada la limitación que tenemos por el tiempo, me gustaría partir esta conferencia en dos secciones. Una que me gustaría que fuese introductoria y que sirviera para dejar bien claro cuáles son los ejes de la modernidad jurídica, y después, en una ulterior sesión, desarrollar cuáles son las consecuencias de esa modernidad jurídica, de lo que León XIII denominó el derecho nuevo, y que fundamentalmente, en esencia, son dos. Son el constitucionalismo y las declaraciones de derechos, los llamados derechos humanos, la ideología de los derechos humanos. Entonces me centraré, Dios mediante, en la sesión de hoy, en sentar bien las bases de qué entendemos por modernidad jurídica y tratar de describir de forma sencilla y que sea, digamos, asumible con independencia del grado de formación jurídica de la audiencia, comprender dónde y por qué se produce ese giro. Me gustaría comenzar con una palabra clave que es sobre la que va a girar, creo, toda la exposición posterior, que es el denominado giro antropológico, o giro antropocéntrico, mejor dicho. El giro antropocéntrico, básicamente lo que trata de introducir en la vida en sociedad es que el centro ya no es Dios, sino que el centro pasa a ser el hombre. El hombre pasa a ser el centro del universo y todo empieza a girar alrededor del hombre. Todo. La economía, el derecho, la sociedad, la autoridad política, todo se hace girar alrededor del hombre. ¿Qué consecuencias tiene esto a nivel del derecho? Y aquí es muy importante que vayamos a la raíz del tema, que es la cuestión del derecho natural. El derecho natural, en su sentido clásico, porque veremos que el derecho natural, con la irrupción de la modernidad, adquiere otro sentido, de manera que se vuelve confuso, porque con un mismo término se denominan dos realidades diferentes, que tienen algunas coincidencias, pero que no son esencialmente lo mismo, al contrario. Entonces, me referiré al derecho natural clásico como el derecho natural heredado del tomismo, que a su vez hereda de la clasicidad griega, fundamentalmente del aristotelismo, pero también de la clasicidad romana a través de los jurisconsultos. ¿Cuál es esa idea de ley natural? La idea de ley natural clásica, aristotélico-tomista, consiste en que hay una serie de principios esenciales que rigen la vida del hombre y que Santo Tomás resume o clasifica en tres. El primero de ellos es la conservación de la vida, el segundo es la procreación
y la educación de la prole. Y el tercero, que es doble, es la búsqueda de la verdad, es decir, la búsqueda de Dios, y la vida en sociedad como medio para esa perfección y esa búsqueda de Dios. Por lo tanto, la ley natural impone esos tres principios, de modo que todo se articula, todo el ordenamiento jurídico, las leyes, incluso las leyes positivas, las leyes que son convencionales, que son definidas por pura convención humana, en el fondo son una derivación más o menos directa de esos primeros principios. Cuestión distinta es que a medida que esas derivaciones se van haciendo menos inmediatas, son más mudables y tienen, por otro lado, más posibilidad de error por parte de quien las formula. Una ley, cuanto más cerca está de esos principios, menos margen de error tiene. Pero cuanto más se aleja de esos principios, no porque se aleje de ellos desde el punto de vista metafísico, sino porque se aleja de ellos en la medida en que son consecuencias derivadas. Entonces, en la medida en que esas consecuencias, su derivación es menos inmediata, pues evidentemente son más mudables, son más susceptibles de cambio y son más susceptibles de error. Hablamos, por ejemplo, imaginemos las leyes que regulan los impuestos. Las leyes que regulan los impuestos pues han de tener una serie de características en las que no vamos a entrar, pero son conclusiones derivadas de esos primeros principios, concretamente y fundamentalmente del tercer principio, que es el de la vida en sociedad. También pueden tener otras derivaciones hacia cualquiera de los otros dos principios, ¿no? Pero las leyes fiscales, pues, tienen una estructura y tienen una ordenación jerárquica. Pues cuanto más descendemos en la jerarquía, como dice Santo Tomás, cuanto más descendemos al detalle de las cosas, más susceptible es de error y más susceptible es de mutabilidad. Pero no porque el derecho natural sea mutable en sí, y esto es muy importante, sino porque esas conclusiones, como tales, pueden mutar en la medida en que no derivan directamente de los primeros principios. Lo que no son nunca mutables son los primeros principios. Por eso dijimos en la anterior sesión que la moral sexual de la Iglesia es entendida como rígida. ¿Por qué? Porque depende primeramente de esos primeros principios. No es una conclusión que se derive de otra y de otra y de otra y por lo tanto haya un margen de error. No, es que deriva directamente de los primeros principios. Pues con las leyes positivas ocurre lo mismo. Derivan de esos primeros principios. Toda ley positiva, dice Santo Tomás, deriva en mayor medida o menor medida de la ley natural. ¿Qué ocurre? La modernidad introduce una novedad, un concepto que es totalmente desconocido para la clasicidad jurídica, que es el llamado derecho subjetivo. Es decir, cambiamos el foco. El foco ya no son las obligaciones de la ley natural, sino el foco es el sujeto. Y en tanto en cuanto se generan obligaciones para con ese sujeto por razón de la existencia del sujeto, no por razón de la existencia de una ley natural que nos obliga, sino por razón de la existencia del sujeto. Yo, Carlos, te debo respeto porque eres Carlos. Padre, yo le debo respeto porque usted es el padre Jair. No. Yo les debo respeto porque hay un principio moral superior que manda, en este caso, la justicia y manda la caridad. Pero no porque ustedes sean ustedes, sino porque hay un precepto superior que lo ordena, con independencia de que usted o sea otra persona, o sea quien sea. ¿Cuál es la importancia? Alguien puede pensar, bueno, ¿y qué relevancia tiene esto? Pues la relevancia es absolutamente impresionante. ¿Por qué? Porque de ahí se empiezan a derivar los llamados derechos inalienables del ser humano. Y entonces es cuando el derecho natural se convierte en algo rígido, ya no solo en sus primeros principios, sino también en sus derivaciones. Derecho a la vida, derecho absoluto a la vida. ¿Por qué? Porque la dignidad intrínseca del ser humano impide atentar contra la vida. Bueno, Santo Tomás dice, eso depende, porque cuando tenemos un caso de un delincuente que ha cometido delitos sumamente graves y es un riesgo para el bien común, en ese caso puede aplicarse la pena capital. Por lo tanto, el derecho a la vida ya no es absoluto. Si es el derecho absoluto a la vida, el inocente. El inocente sí tiene un derecho absoluto a la vida, pero no por ser persona, sino por ser inocente. Luego, el foco no es el sujeto, porque si el foco fuese el sujeto, entonces todos tendrían el mismo derecho absoluto a la vida, el inocente y el culpable. No, el foco es la dignidad moral de la persona, que es algo ya que nos trasciende, que no nace de nosotros mismos, sino que nace de la adecuación de nuestra conducta a la ley natural. Ocurre lo mismo con el derecho de la propiedad privada. Locke, la modernidad jurídica, el adalid del pensamiento liberal conservador.
La propiedad privada es absoluta. Pues no, vamos a ver, la propiedad privada, Santo Tomás reconoce que es de derecho natural en la medida en que considera, y es así, que permite una mejor ordenación de la sociedad y una mayor paz, tranquilidad y seguridad. Pero esa conclusión se lleva como derivación de un principio, no es el principio mismo. Luego, como no es el principio mismo, no puede ser absoluto. Y lo mismo ocurre con otros tantos derechos subjetivos que emergen de la modernidad jurídica. Otro muy importante es el derecho a la libertad de religión y a la libertad de conciencia, que es distinto del derecho a la libertad de la religión y a la libertad de la conciencia. La libertad de la religión es el derecho que tiene la Iglesia, por ejemplo, a predicar. No se le puede impedir a la Iglesia predicar, en tanto en cuanto que es custodia de la verdad y por mandato de Cristo, pues tiene esa misión de evangelizar. Y no es lo mismo la libertad de conciencia que la libertad de la conciencia. La libertad de la conciencia es la libertad del hombre para adherirse a la verdad. Y por lo tanto, nadie le puede impedir adherirse a la verdad. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los regímenes de tipo socialista, comunista, donde se persigue a aquellos por el simple hecho de profesar la fe católica. Es muy diferente. La libertad de conciencia y la libertad de religión lo que establecen es que, por mor de la dignidad humana intrínseca al carácter de persona, usted tiene derecho a pensar lo que quiera y a creer lo que quiera, porque usted es digno por sí mismo y, por tanto, cualquier idea, cualquier creencia, cualquier religión, usted tiene el derecho a practicarla, a profesarla en público y en privado, que es un tema también del que hablamos en la última sesión. Pero es que emerge precisamente de aquí. Al final, siempre vamos a parar a lo mismo, el asunto de la libertad de religión, la libertad de conciencia. Estos dos derechos subjetivos, junto con el de la vida y la libertad, perdón, la vida y la propiedad, son el eje fundamental de la modernidad jurídica. Como nos define Felipe Widow, el derecho subjetivo se caracteriza por situar al derecho facultad o derecho poder como la realidad jurídica primaria, anterior al jus entendido como atribución objetiva de lo suyo de cada cual, a la vez que se la entiende como expresión de una libertad individual negativa. Bueno, esto parece muy lioso, pero no es más que lo que acabamos de explicar, es decir, sitúa el derecho facultad, es decir, la capacidad de, el poder de, el permiso de realizar una determinada conducta, y eso se pone como la realidad jurídica primaria, es decir, como la esencia del derecho. La esencia del derecho es el poder hacer, anterior al jus entendido como atribución objetiva de lo suyo de cada cual, es decir, la justicia es dar a cada cual lo suyo, es la definición tradicional, clásica, de la virtud de la justicia. Y como el derecho es el objeto de la justicia, teóricamente el derecho tiene que estar orientado a dar a cada cual lo suyo. En cambio, aquí el foco se pone al revés. No se pone en la obligación, sino se pone en el derecho. El hijo tiene derecho a ser educado por el padre porque el padre tiene la obligación, antes, él tiene la obligación de educar a su hijo. Por conclusión directa de ese segundo principio, que es la procreación y la educación de la prole. Por tanto, en última instancia, no es el hijo el que tiene el derecho, sino el padre el que tiene la obligación. El derecho del hijo, por decirlo así, es un reflejo de esa obligación del padre, como si la obligación fuese el espejo y lo que el espejo refleja, pues es el derecho. ¿Por qué? Porque el núcleo es la obligación que está impuesta por el derecho natural que tiene como autor a Dios. Y esto es importante porque en los primeros pasos de la modernidad jurídica, en Hugo Grocio, en Pufendorf, etc., se empieza a elucubrar sobre la posibilidad de un derecho natural sin Dios. Y efectivamente un derecho natural sin Dios acaba siendo un derecho natural que acaba rendido a la voluntad humana, porque al final queda rendido a la razón. Y la razón, como es una realidad falible, tiene toda esa posibilidad que hemos dicho antes para errar. Si ni siquiera los primeros principios están anclados en Dios, difícilmente las conclusiones derivadas se van a poder sustentar con solidez. Y aquí entramos a un aspecto muy importante en la exposición, que es el asunto de la diferenciación entre el justnaturalismo clásico y el justnaturalismo racionalista. El justnaturalismo clásico, como hemos dicho, se basa en las obligaciones del hombre para con el prójimo, que las tiene porque tiene obligaciones por encima de todo frente a Dios. Luego el derecho natural sin Dios tiene la fecha de caducidad ya impresa, ¿no? Nos lo define Enrique Gil y Robles en su Tratado de Derecho Político. La libertad naturalista o liberal, que es el justnaturalismo racionalista,
Niega y rechaza todo límite superior a la razón y a la voluntad humanas y a los derechos consignados en la legislación positiva de los hombres. Es decir, una vez ha desaparecido Dios de la filosofía del derecho, quien elucubra, quien racionaliza todo el ordenamiento jurídico es exclusivamente la razón humana. Y la razón humana, que como sabemos está viciada por el pecado original, ¿qué ocurre? Que al final la ley acaba derivando en ya no una ordenación de la razón al bien común, como definen los clásicos, sino como una simple expresión de la voluntad de quien tiene la potestad para dictar esas leyes. La ley deja de ser una ordenación de la razón y pasa a ser un mandato. Usted tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque esto emana de una autoridad que ha promulgado esta norma, siguiendo un procedimiento X, Y, Z, lo que queramos, y eso es la fuente de legitimidad. Estamos abriendo la puerta al absolutismo, como podrán darse cuenta, porque si la ley deja de ser la razón y pasa a ser la voluntad, pues el más fuerte, el soberano, el que mande, el que tenga el poder para reprimir a todos los disidentes, ese será el que imponga su voluntad. Y así es como nace el absolutismo. El absolutismo nace del protestantismo precisamente por eso, porque al final el protestantismo impone la libertad, impone el libre examen, impone la sola fides, pero ante la anarquía que genera eso a nivel social, se necesita que alguien dé un puñetazo sobre la mesa y esa es la monarquía absoluta protestantizante. Aparece la idea de Estado confesional, que por cierto no es católica, sino es protestante. El Estado confesional, aunque ahora nos pueda parecer que es el ideal de la cristiandad, no, el Estado confesional es una idea de origen protestante, porque parte del principio cuius regio eius religio, es decir, la religión del rey es la religión del pueblo, por virtud de la mera soberanía del gobernante. Y por lo tanto, insisto, la ley se convierte en una expresión del poder. Y es cuando aparece todo el desarrollo doctrinal de los Maquiavelo, los Bodino, los Hobbes, etcétera, 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 que acaban viendo la política como un mero ejercicio del poder. Y por lo tanto, llevan a la política a un terreno que es completamente antitético a lo que debería ser. La política, que es el arte de gobernar la sociedad en aras al fin último del hombre, se convierte en las normas o los procedimientos para el ejercicio del poder, pura y simplemente. Y aquí es donde en nuestro mundo hispánico aparece la gran reacción de la segunda escolástica, la gran reacción de nuestros filósofos, teólogos, juristas del siglo de oro, que fueron fuertemente antimaquiavélicos. Por ejemplo, el padre Rivadeneira es el prototipo de un perfecto antimaquiavélico, precisamente porque la política que quiso encarnar esa hispanidad de la segunda escolástica, que quería precisamente volver a la premodernidad, es absolutamente lo contrario que el absolutismo, absolutamente lo contrario que el maquiavelismo político, es decir, son como la noche y el día. Entonces, visto este itinerario, tenemos como la modernidad jurídica, por el simple hecho de cambiar el foco del derecho desde la obligación moral hacia el sujeto, nos ha llegado a lo que hoy entenderíamos por una dictadura, que es el absolutismo, que es el gobierno del poder absoluto, el gobierno de la voluntad frente al gobierno de la razón. Evidentemente, hubo infinidad de ramificaciones, infinidad de derivaciones e ingredientes, ¿no?, que contribuyeron a este desarrollo. No podemos dejar de hablar del nominalismo de Ockham, porque para empezar por defender la voluntad del rey, tenemos que empezar por defender el voluntarismo divino, ¿no? Dios puede ordenar absurdos, porque Dios es la potencia absoluta. Y por lo tanto, como Dios puede ordenar absurdos, pues al final, de algún modo, esa teología se traslada a la política y por lo tanto, si Dios puede ordenar cualquier cosa, el rey también puede ordenar cualquier cosa. Este es, digamos, la conclusión de lo que Elías de Tejada denominó la ruptura jurídica, ¿no? Está la ruptura jurídica, primero viene la ruptura religiosa, viene después la ruptura jurídica, viene la ruptura política, en fin, hay una serie de rupturas que caracterizan los diferentes hitos de la modernidad. Entonces, lo que es importante aquí es saber entender qué es lo que ha cambiado en el derecho y por qué el derecho cristiano, especialmente el derecho público cristiano, no tiene conciliación posible con el derecho moderno, porque el derecho moderno es antropocéntrico, el derecho moderno es absolutamente, se centra en la voluntad individual. Y por mucho que en una primera instancia aún tenga el dique de contención, si queremos, incluso de Dios y después de la razón
o del derecho natural, pero entendido como derecho natural que emana de la razón humana, no de la naturaleza de las cosas, sino de la razón humana. Y ese estado de naturaleza del que habla el justnaturalismo racionalista es el estado de naturaleza caída, porque ha prescindido de Dios. Con este itinerario es como hemos llegado a donde estamos hoy. Previo paso, lógicamente, de todo lo que fueron las revoluciones, la Revolución Inglesa, Revolución Americana, Revolución Francesa, de la que hablaremos Dios mediante en las siguientes sesiones. Muy importante, todo lo que tenga que ver con la modernidad jurídica es irreconciliable con el derecho público cristiano, porque el derecho público cristiano es teocéntrico y el derecho público cristiano parte de que la ley tiene que estar orientada al bien común. La causa final de la ley es el bien común. Después está la causa eficiente, que es la autoridad, está la causa material, está la causa formal, pero ese horizonte que es el bien común, y el bien común no es de orden únicamente temporal, como pretenden algunos pensadores modernizantes, es decir, la Iglesia se encarga del bien sobrenatural y el Estado se encarga del bien natural. No, el Estado se encarga del bien natural en tanto en cuanto es un medio para el bien sobrenatural, pero sin cortar la relación que hay entre bien natural y bien sobrenatural. Porque precisamente esa es una de las características que distinguen precisamente a la modernidad, separar lo natural de lo sobrenatural. Y como lo natural está caído, sin ayuda de lo sobrenatural, pues lo natural caído tiende hacia donde tiene que tender, que es hacia abajo. Si no hay redención, si no hay una teología del derecho que eleve esa realidad caída y la sostenga y la redima, pues esa realidad caída es como un plomo cuando lo tiras al mar. Cae, cae, cae y no se puede sostener por mucho que uno pretenda con las propias fuerzas humanas sostenerlo. Un ordenamiento jurídico sin Dios no se sostiene, por mucho que recurra a los derechos subjetivos, a la dignidad humana. ¿Cuántas constituciones europeas y también del llamado mundo occidental en general apelan a la dignidad humana? Y sin embargo cada vez las leyes son más anticristianas, las leyes cada vez son más aberrantes, cada vez son más contrarias al orden natural. Pues bien, esta es la siguiente fase que después, Dios mediante, iremos desarrollando. Es decir, cómo se ha producido el desarrollo a partir de ese derecho moderno, desde las declaraciones revolucionarias de Estados Unidos y de Francia, fundamentalmente, y cómo eso ha derivado en el constitucionalismo y en la ideología de los derechos humanos que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, yo, si les parece, por mi parte, termino aquí la exposición, dejamos ya introducido el tema para la siguiente sesión y podemos dejar los 15-20 minutos restantes, si les parece, para entablar algún pequeño diálogo. Sí, justo te escuchaba y veía que la modernidad jurídica como que es consecuencia, consecuencia de las tres revoluciones que hablaba Plinio Correa, ¿no? La revolución, bueno, yo le llamo también la revolución del protestantismo, la revolución francesa y luego la revolución comunista, ¿no? Y también eso, este giro antropocéntrico, el que tú bien has detallado, lo vivimos no solo en el aspecto social, sino también en la iglesia, ¿no? Desde el punto de vista eclesial, ¿no? Tanto en la teología, en la filosofía, en la liturgia, que es el centro de nuestra vida, ¿no? Porque si nosotros vemos hoy cómo se construyen los templos en la actualidad, por ejemplo, no tienen, en su mayoría no tienen una visión teocéntrica. Dios no es el centro, sino pasa a ser el centro el hombre, ¿no? Con esto de la llamada nueva estética, ¿dónde queda Cristo? Sacramentado a un lado. O en el peor de los casos, en la parte del fondo, ya casi en el atrio. O sea, ni siquiera en el presbiterio donde representa el santo de los santos, ¿no? Sino relegado. Incluso a veces también la cruz, que representa a Cristo, al otro lado. ¿Y quién está en el centro? El hombre. Es cierto que el sacerdote representa a Cristo, pero en la liturgia, pero hemos roto con la visión céntrica de lo que es ni siquiera teocéntrica o cristocéntrica, sino ya hemos pasado a poner al hombre, a poner el centro y bueno, luego ya esto es lo del gran dilema que hay con el versus populum o ad orientem o versus deum, ¿no?
Y eso es lo que vemos hoy, incluso hasta los cantos, tienen cantos, las homilías tienen esa tendencia. Y es lo que vivimos, tanto en el aspecto social, en el aspecto jurídico, aspecto social y también en la iglesia. Carlos. Bueno, aquí lo ha detallado muy bien, ¿no? No me había percatado de ese detalle respecto a la liturgia ni a las misas. Pero voy un poco más a varios aspectos que ha tratado Javier. Muy bien habló sobre los escolásticos, la segunda escolástica, entre los cuales está Francisco Suárez, que le contesta a Maquiavelo. Dicho sea de paso, uno de los textos más olvidados de Francisco Suárez es su contraargumentación contra Maquiavelo, el cual lo repudia, porque va a decir que las leyes están puestas para guiar a la sociedad a la virtud. Y todo aquello, incluso el mal menor, si va en contra de ello, no puede dictarse como ley. Y justo ahí pone, por ejemplo, que estaba en contra de que se legislara a favor de la prostitución, o se permitiera la prostitución, a pesar de que vengan bárbaros a violar a las mujeres, que es algo que está puesto en Suma Teológica, si no me equivoco. Bien, Suárez va a repudiar eso y va a decir no, porque contraviene incluso a la formación de la virtud. Por lo tanto, no entra en el mal menor, no es ni siquiera mal menor. No es posible eso como mal menor. Y en la misma línea lo repudia mi estimado Maquiavelo. Hay otra línea que lo agarra Maquiavelo y lo deja sin piso, cuando Francisco Suárez se pregunta cuál es la... A ver, ¿en qué espectro de moral puede manejarse el rey? A saber, puede dictaminar, ¿en qué medida puede dictaminar cosas como males menores y en qué medidas no? Y Francisco Suárez va a decir que, mira ese detalle, el rey, como está ordenado a la virtud, como toda la sociedad, no puede legislar un mal menor. El mal menor no es legislable para Francisco Suárez y para sus discípulos de la segunda escolástica. No es legislable. Por lo tanto, ese atrevimiento de Maquiavelo de decir de que el rey puede usar incluso el mal es errado. Y para terminar, la refutación de Francisco Suárez a este tipo de racionalismos, yo lo había comentado la vez pasada, es que pone al legislador todo el derecho natural, si bien es cierto, recae sobre estos principios naturales, recaen a su vez y principalmente como regla negativa los mandamientos en la Biblia, que expresan directamente la voluntad divina. Sin eso, y justo lo acabo de comentar, sin Dios, esa ley natural pasa a ser una ley natural racionalista. Y aquí viene la consecuencia. ¿Cómo es una ley natural racionalista? Pues sin Dios. ¿En qué consiste esto? En observar la naturaleza, y como en la naturaleza solo vemos comportamientos y fenómenos, todo se reduce a ello. Pero ahí viene el problema. Yo veo que un perro se aparea con una hembra, procrean y los abandonan. Y de ahí se procrea con otro, y se procrea con otro, se procrean y se procrean. Entonces, ¿dónde está el bien? Si en la naturaleza no hay nada que me indique eso. Pues ¿en qué está el bien? Ya está la solución, lo plantea el racionalismo, en guiar a la sociedad a que no caiga en el caos. A eso se reduce la legislación. Javier. Efectivamente, sí, sí. Eso completa muy bien como conclusión de todo lo que hemos comentado. Es decir, la ley se convierte en un mero instrumento para el equilibrio de poderes o para el equilibrio de voluntades. Es decir, claro, se trata de conseguir la paz, pero no la paz como la entendemos los cristianos, sino la paz como la entiende el liberal, que es la ausencia de conflicto. Y nosotros sabemos perfectamente que la paz no se limita a la ausencia de conflicto, requiere la ausencia de conflicto, evidentemente, es un presupuesto para la paz, pero no es la paz en sí misma. Y por lo tanto, la paz de Cristo se da en el reino de Cristo, como bien ha subrayado siempre la Iglesia. Por lo tanto, el papel de la ley no es simplemente el de árbitro, no es simplemente el de un equilibrador, el de un mediador entre pretensiones opuestas, que es precisamente lo que hoy se da por hecho en muchos círculos de pensamiento liberal conservador, incluso católico, ¿no?
que el Estado tiene que intervenir lo menos posible y limitarse a hacer la función de árbitro para que los particulares ejerciten su voluntad siempre con el límite de la libertad del otro. El problema es que eso, cuando uno es más fuerte que el otro, pues tiene la tendencia a ir comiéndose la libertad del otro. Entonces la libertad del otro, ¿quién la marca, ¿no? Al final la marca el poder. Y al final acaba siendo más libre el que tiene más poder. Luego, de aquí acabamos derivando que al final la libertad es para los poderosos, y eso se ve mucho en el campo político, pero se ve también en el campo económico. Y en cuanto a lo que ha dicho el padre Yair, efectivamente, es que cuando la cosmovisión, cuando el etos de toda una sociedad está impregnada de antropocentrismo, pues lo ensucia todo, es decir, ensucia todos los ámbitos de la vida. No es posible mantener ese antropocentrismo encerrado en el ámbito solo económico o solo jurídico o solo teológico, ¿no? Es que al final todo problema humano, como decía Donoso Cortés, en última instancia es un problema teológico. Y por lo tanto, ese antropocentrismo empezó entrando por la teología, porque tenemos a un Pico de la Mirandola perfectamente cristiano y perfectamente ortodoxo en principio, introduciendo todas esas ideas. Lo mismo ocurre con Occam, ¿no? Y lo mismo ocurre incluso con Duns Scoto, ¿no? Gentes perfectamente ortodoxas desde el punto de vista estricto, es decir, no heréticos, pero que van introduciendo ese pensamiento. Y ese pensamiento va corrompiendo la teología y la va alejando de lo que es su esencia. Y evidentemente eso se traduce en la liturgia, se traduce en la vida de piedad y, por supuesto, en la vida social. Eso no hay ninguna duda de que todo componente social tiene en última instancia un componente religioso. No hay más que ver la diferencia entre las sociedades protestantes y las sociedades católicas en el momento en que se produce la paz de Westfalia y se produce, digamos, ese bajarse de brazos de la cristiandad, y en el momento en que ya la cristiandad se convierte en la Christianitas Minor, que acaba siendo el Imperio Español, ¿no? Por lo tanto, es esencial entender la diferencia entre ley como razón y ley como voluntad. Y es vital porque, si bien es cierto, hoy vivimos una jurisprudencia moderna y un derecho moderno y todo lo que a ello se refiere, está en nuestras manos conservar esta tradición y hacer una contrarrevolución a esto que nos ha sofocado, casi lo ha olvidado, pero no contaron con que en España y en América, Javier, nosotros y otros más, todavía recordemos, todavía profundizamos y está en nuestras manos el devolver al mundo la cristiandad. Porque está en nuestras manos hacer eso. Todavía se puede. Efectivamente, efectivamente. Yo por eso desde el principio he dicho que es muy importante entender cuál es el fundamento de la modernidad jurídica. Porque si damos por hecho que el fundamento para una restauración cristiana de la sociedad es Locke, o es Kant, o es cualquiera de estos otros filósofos de corte liberal conservador, pues tenemos un problema, porque entonces estamos condenando los excesos de la modernidad, pero no estamos condenando su esencia y su fundamento, que es al final de lo que se trata. Entonces, si no arreglamos de raíz la grieta que hay en el edificio del pensamiento jurídico, pues lo único que haremos será posponer el problema y nunca resolverlo, porque nunca iremos a su raíz. Tal cual. Bueno, dicho esto, Javier, en serio, muchas gracias. El tema da para más y, como hemos visto, nos ha quedado el tiempo muy corto. Pero lo siguiente, tenemos que profundizar porque hay muchas preguntas respecto a qué es el derecho, en qué se diferencia el derecho actual, esa concepción de derecho con el derecho actual, en qué se diferencia el término sujeto y objeto de derecho, son dos cosas distintas, lo cual estoy seguro la próxima reunión que tengamos y exposición de parte tuya vamos a poder resolver todas estas dudas. Estupendo, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un tema, la cuestión del derecho es muy importante, insistí al principio, con independencia del grado de familiarización que tenga la audiencia con el mismo, porque el derecho es lo que rige la sociedad, para bien o para mal, y por lo tanto, de su adecuada comprensión depende también una adecuada comprensión de cuál es el fundamento de la cristiandad, y de su adecuada comprensión depende también un adecuado apostolado, ¿no? Para hacer apostolado
con autores de recta y sana doctrina, ¿no? Y saber distinguir realmente cuál es el engaño, cuál es el giro del que muchas veces no somos conscientes y que nos hace caer, insisto, de forma más o menos inconsciente, en pensamientos de índole estrictamente moderna y no de índole clásica cristiana, ¿no? Cuando hablamos de moderno es que no lo decimos por decir, es decir, es que moderno, todo lo que es la modernidad, tiene un sustrato, tiene un fundamento y un ethos, un humus filosófico, teológico, que después se deriva pues en todas sus consecuencias para la vida social y por lo tanto distinguirlo pues tiene una importancia capital. Así que nada, yo les vuelvo a agradecer su invitación, les vuelvo a agradecer por su tiempo y por poner a disposición de la audiencia y de quien les ha hablado pues este micrófono para ir ayudando poquito a poco a profundizar y a formarnos entre todos porque es muy necesario para luchar en el mundo que nos ha tocado vivir. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y ya nos veremos en otra ocasión. En nombre de Patri, Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.